Bueno, ya está con nosotros Sole Gori, lo habíamos prometido, vamos a derribar fake news y especialmente en el contexto de coronavirus. Estos días escuchamos palabras nuevas, raras, diferentes, qué sé yo. ¿Qué cosa es verdad y qué cosa es mentira? Sole, ayúdanos, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bien. Sí, estuvimos escuchando, veníamos tranquilos con la fake news sobre COVID, pero en el último tiempo, con el pico de Omicron, ¿no? Empezaron a aparecer nuevas fakes. Y lo que se vio desde los primeros días del año es que arrancábamos con unas nuevas variantes, en teoría, ¿no? Hablábamos de Flurona o Florona, no sé si la escucharon nombrar. Sí. Había titulares como Omicron y Florona, los 5 datos que hay que saber sí o sí sobre las nuevas variantes para arrancar el 2022. O también escuchamos Deltacron, del Micron, no sé si lo han... No solo acá, a nivel internacional. De hecho, la OMS el 11 de enero dio una conferencia y justamente hablaron representantes diciendo que seamos muy cautelosos con los nombres que decimos en los medios de comunicación y en las redes sociales porque esto hace que se alarme la gente y en realidad no existe ninguna de todas esas. Ah, no existe directamente. No existe. O sea, no existen como variantes o como cepas nuevas del coronavirus. Florona o Flurona, lo que ocurrió fue que en una mujer embarazada que no estaba vacunada para COVID tuvo una coinfección, es decir, 2 virus al mismo tiempo en su cuerpo. Uno era el de la gripe, por eso flu, y el coronavirus por el otro lado, y por eso le pusieron Flurona a esta coinfección, que no es nuevo en realidad, ya había reportes en 2020, lo que pasa que ahora lo que sí ocurre, que sí es nuevo, es que hay menos restricciones, la gente también utiliza menos mascarilla, con lo cual aparecieron más casos de gripe. En Israel, por ejemplo, se está viendo un pico importante de personas con gripe, entonces por eso hablaron de esto de Flurona, que puede ser... Claro, que incluso en 2020 me acuerdo que por el uso del barbijo, más allá de los aislamientos, había habido muy pocos casos de gripe. Totalmente, sí, totalmente, porque son 2 virus respiratorios, entonces la forma de contagio es la misma, con lo cual si prevenís el contagio de uno, prevenís el contagio del otro. Y déjame agregar que en Argentina es importante la campaña de vacunación antigripal. Totalmente, eso mismo iba a decir. También pasó que bajó un poco la cobertura, más que nada en los primeros años de pandemia, porque obviamente la gente no iba tampoco ni a vacunarse. Eso también hace que, bueno, que justamente haya un poco más de casos tal vez y que esto sea un poquito más frecuente, pero igual sigue siendo muy bajo y generalmente en personas, de nuevo, que no están vacunadas para ninguna de las dos cosas. Y Deltacron, en verdad, es algo que, de hecho, no tiene ni evidencia de alguna manera. Se ha hablado de algún caso que se ha visto una misma muestra que tenía las dos variantes, ahí en ese caso sí, Delta y Omicron, y la OMS dijo que se podía referir más que nada a una contaminación que pudo haber pasado en la secuenciación cuando se hace la secuenciación. No una reinfección, que primero te contagiaste con una y después otra y te aparece en el resultado. No, cuando se habló de Deltacron se hablaba de la presencia de Delta y de Omicron en la misma persona, ¿no? Y que en realidad hasta se habló de una recombinación, o sea, esto obviamente en personas que no estaban al tanto, ¿no? Empezaron a decir, uy, se recombinan entonces Delta y Omicron y ahora hay un virus más potente y más letal. Supervirus, claro. No, en realidad no se vio eso. Se cree que si hubo algún caso así fue más que nada una contaminación porque había casos de Delta y había casos de Omicron y entonces pudo haber habido una contaminación en el momento de la toma de la muestra y del análisis. Y también hay gente en India que estaba utilizando, gente que trabaja, ¿no? de grupos de salud, de equipos de salud, que hablaron de Deltacron para hablar de los 2 picos que estaban teniendo al mismo tiempo de Delta y de Omicron y que eso llenaba los hospitales. Pero en verdad no es que eran en la misma persona, eran 2 picos que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Tiene más sentido ese uso. Claro, quizás. igualmente no descarta la OMS que pueda haber personas que se contagian de Delta y de Omicron al mismo tiempo. O sea, podría ocurrir en eso, pero no quiere decir que vaya a haber una recombinación eso adentro y que entonces sea un supervirus. Tampoco con el caso de virus de la gripe, el virus de la gripe y el virus de COVID son 2 cosas distintas. Pero todavía no lo vimos. Que alguien se contagie al mismo tiempo de Delta y de Omicron. Digo, no, ya tenés coronavirus. Claro, bueno, pero ha habido algunos casos que se reportaron como que se podría ver y ahí es donde justamente la OMS dijo, no, lo más probable por ahora es que haya sido una contaminación y que no se haya dado en la misma persona. Pero no descartan que pueda ocurrir. Lo que sí, nada hace pensar que eso se va a mezclar adentro nuestro y va a salir un nuevo virus. Claro. Pero bueno. ¿Dónde encontrás? Una pregunta en realidad del parecer tuyo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuál es el motivo de la construcción de este tipo de noticias? ¿Pero qué es? ¿Una cuestión sensacionalista pura y exclusivamente o
tiene algún sustento económico por detrás para lograr cierta ubicación de fármacos, no sé. Mira, yo por lo que vengo laburando en el tema hace 2 años ya, lo que vemos es que tiene mucho que ver con el clic, ¿no? Buscar el clic en lo que es los medios de comunicación, por ejemplo, en la gráfica o mismo la viralización en las redes sociales. Por lo tanto, tiene algo económico por detrás, pero no sé si del lado económico que vos me estás planteando, Claro. del lado de los laboratorios, sino más que nada es, a ver, vende. Todo el mundo empezó a hablar Claro, los porque- primeros días de el nuevo coronavirus, que ahora encima es peor, ¿no? Es como algo, el morbo, ¿no? De buscar siempre algo peor y que llama la atención, además por esos nombres también. Esos nombres construidos también hacen que nos llame más la atención. No, sí, esto con el cóctel de otras cosas, además de tomar como era hidrocloxina, ¿no? Como era el el dióxido de cloro y Sí. la Cloroquina. hidroxicloroquina, sí. Sí, sí, bueno, y demás cosas, ¿no? Sí. Es medio como que la pandemia nos obliga además a la ventana chiquita de los medios y las redes sociales. Y Sí. esto es mucho más letal que... ¿Vos te acordás de esa frase que decía, en una guerra el primer muerto es la verdad? Parecería que en la pandemia y el aislamiento los primeros infectados son los hechos verdaderos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, porque hay que ser muy críticos. Estaba mirando justo el copete de ese titular que les dije que para mí era el peor. Dice, a la irrupción de la variante Omicron se le sumó en los últimos días la aparición de florona, una combinación de COVID y gripe, cuyo primer caso se registró en Israel, preocupación global, que se sabe hasta el momento. Con ese copete uno entra Claro, a la noticia, sí. porque claramente te hablan de combinación, recombinación. Claro. Entonces el tema es ese, tratar de ser un poco más estrictos. Obviamente el público no especializado no tiene por qué saber, obviamente va a confiar en esa noticia. El tema es que el periodista tiene el rol de, primero, ver qué palabras tiene que utilizar, porque está hablando de ciencia y no se puede usar cualquier tipo de palabra y término. Y no alarmar, principalmente. No alarmar, Sole. y solo cierro con esto, hay que vacunarse, vacunar a los más chicos. Estamos con un bajo número, ¿sí? Sí. Solamente el 60% tiene el esquema, al revés, el 60% falta que se vacunen, tiene un esquema incompleto o no tiene, así que es muy importante eso, por favor, no quería dejar de Sole, decirlo. gracias por haber venido. Por favor, Daniel, qué ustedes. placer haber transcurrido con vos este programa. El placer es mío. Lo hacemos y juntos otra vez cuando nos necesiten. Cuando nos llamen, estamos. Estamos. Le mandamos un beso muy grande a Majo. Les mando un abrazo a ustedes. Gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vamos un poquitito más sabios. Aprendimos algo y que tengan un muy buen descanso. Chau, hasta la próxima.